Muy buenas tardes, mi compañera Mónica Camarena y un servidor Rafa Meléndez nos vamos a encargar de moderar este debate. Buenas tardes, Mónica. Un gusto, Rafa. Hoy, 24 de mayo, nos encontramos reunidos en esta sede de debates para llevar a cabo este ejercicio democrático entre candidatas y candidatos a ocupar el cargo de diputada o diputado de mayoría relativa en Jalapa 2, Distrito 11. A nombre del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos también a quienes nos acompañan, a los funcionarios del Comité del Consejo Distrital, a las candidatas y candidatos participantes, invitados especiales y representantes, obviamente, de los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas que el OPLE Veracruz ha preparado para que usted esté informado. Este debate lo puede seguir a través de nuestras plataformas digitales de Facebook y YouTube. También contamos con la interpretación en lengua de señas mexicana a cargo de Elisa Huerta e Isis Rivas. Ahora les vamos a presentar de izquierda a derecha, de acuerdo al orden de participación previamente sorteado, a los candidatos. En primer lugar, presento al candidato de Fuerza por México Veracruz, Rafael Pérez Sánchez Zapatitos. Buenas tardes. Bienvenido, candidato. Inmediatamente presento a la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Doreni García Cayetano. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. A continuación presento a la candidata de Fuerza y Corazón por Veracruz, Adriana Rojano Pasi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. Y está también con nosotros el candidato de Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos Gamboa. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias, mi querida Mónica. Candidatos, hay que poner atención porque a través de este video que les vamos a presentar en unos momentos, vamos a conocer las reglas del debate. Adelante, por favor. Hola, a continuación te platicaré del formato del debate en la elección de diputación local por el principio de mayoría relativa que organiza el OPLE Veracruz. El presente formato es aplicable cuando vayan a participar 4 candidaturas en este ejercicio democrático. El debate comenzará con una ronda inicial donde cada candidatura contará hasta con 1 minuto para su presentación conforme al sorteo previamente realizado. El debate está estructurado en 3 bloques. Durante los primeros 2 bloques, la persona que funja como moderadora realizará una pregunta en común para todas las candidaturas, quienes deberán responder en el orden de participación que fue previamente sorteado. Para responder a la pregunta de la o el moderador, cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de hasta 4 minutos y esta será administrada en participaciones que no podrán ser mayor a 2 minutos. Durante el desarrollo de estos 2 bloques, la o el moderador podrá realizar preguntas de seguimiento a las respuestas que brinden las candidaturas. Asimismo, durante el primer y segundo bloque, cada candidatura contará con la posibilidad de realizar una réplica y una contrarréplica de 1 minuto cada una, misma que no son acumulables. Para hacer uso de la réplica y contrarréplica, las candidaturas deberán manifestarlo levantando la mano. Para el tercer bloque, la o el moderador planteará el tema específico previamente sorteado para el bloque correspondiente y posteriormente lanzará una pregunta y cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 6 minutos para exponer y contrastar sus puntos de vista y propuestas sobre el tema antes planteado. La participación de cada candidatura en esta ronda de discusión no podrá ser mayor a 2 minutos, lo que obligará a cada candidatura a participar cuando menos en 3 ocasiones. Una vez que la moderadora o el moderador haya planteado el tema, el orden de participación será conforme lo solicite cada candidatura levantando la mano. Una vez desahogados los 3 bloques y conforme al orden de participación previamente sorteado, cada candidatura contará hasta con 1 minuto para realizar su intervención final. Entendido esto, las reglas del debate para los candidatos y candidatas son las siguientes. Prevalecerá el orden y respeto entre ustedes. Con base en el artículo 42, numeral 2 del reglamento de debates, si alguna persona, debatiente o asistente altera el orden, interrumpe,
u otro, o falta el respeto, además de que realiza alguna expresión que constituya actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, quien modera intervendrá para solicitarle respetuosamente guardar el orden o tomará una medida de conformidad con el artículo 45 de este reglamento si lo considera necesario. Les recordamos que no se permiten dispositivos digitales dentro de set, tales como apuntadores, aparatos electrónicos, celulares o tablets. Únicamente podrán utilizar material de apoyo impreso, mismo que podrán mostrar frente a las cámaras solo durante su participación. Se les solicita a las y los presentes apagar cualquier dispositivo que emita sonido, como pues los celulares o las alarmas. Adelante, Moni. Dicho esto, iniciamos con la primera ronda de presentación. Cada candidatura contará hasta con 1 minuto. En primer lugar, le pido la palabra a la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Doreni García Cayetano. Muy buenas tardes a toda la ciudadanía en Jalapa. Estoy muy orgullosa de representar un movimiento que viene y tiene su origen y raíz, evidentemente, en la problemática social que nos ha lastimado y vulnerado a varias generaciones y, sobre todo, permanentemente vulnerando los derechos de las juventudes y de nosotras las mujeres. Somos parte de un proyecto que atiende las causas más nobles, como la pobreza extrema, como la protección a los adultos mayores, y en este debate se contrastarán proyectos de nación totalmente opuestos. Uno que busca regresar los privilegios de los que hemos sido testigos en la sociedad mexicana, pero particularmente en Jalapa, y otros que buscan que los privilegios se acaben y que ello regrese al pueblo. Gracias, candidata. Ahora toca el turno del candidato de Fuerza por México Veracruz, Rafael Pérez Sánchez Zapatitos. Adelante. Buenas tardes, compañeras candidatas y compañero candidato. Buenas tardes, funcionarios del OPLE y del INE. Es un gusto estar aquí en esta apertura democrática que ustedes ejercen a través de las leyes que los rigen y que de alguna forma, bueno, nos permita a nosotros los candidatos exponer nuestras ideas, nuestras propuestas. Las propuestas que hoy presento son enriquecidas por las personas que saludé en el recorrido de casi 30 días de campaña, más casi 30 años de estar constantemente en contacto con ellas y ellos. Por eso yo te saludo, desde aquí te digo gracias por permitirme entrar en tu hogar, y por permitirme saludarte en la calle y comentar cuál es la necesidad principal de tu colonia, de tu comunidad. Por eso en el Partido de Fuerza por México las causas son de las mujeres y los hombres, pero sobre todo de toda la población. Distrito 11, Jalapa Urbano, vamos a hacer un congreso cercano a la gente. Muchas gracias. Gracias, candidato. Le doy la palabra a la candidata de Fuerza y Corazón por Veracruz, Adriana Rojano Pasi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Adriana Rojano Pasi, candidata a la Diputación Local por el Distrito 11. Soy orgullosamente jalapeña. Aquí les muestro mi acta de nacimiento. Aquí nací, aquí crecí y soy muy orgullosa de ser jalapeña. Soy madre de familia, soy hija, soy esposa y tengo las mejores propuestas para Jalapa. Gracias, candidata. Ahora toca el turno del candidato de Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos Gamboa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues ustedes ya me conocen. Yo soy Agustín Arcos, el candidato que representa lo nuevo para Jalapa. Quiero compartirles que yo nací y crecí en esta ciudad y que soy orgullosamente egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. El día de hoy nos enfrentamos con 2 candidaturas. La primera, que representa lo peor del priismo, no solamente de Jalapa, de Veracruz, sino de todo México. El priismo de Duarte y de Fidel Herrera. Que por cierto, ahora la familia Herrera está apoyando a la candidata García. Sería muy interesante que nos explique pues cómo, que tanto se queja de los clanes, ha formado el suyo propio. Y me refiero al clan de los García. Un grupo de gente que se ha dedicado a saquear el erario y que poco ha hecho por las jalapeñas y por los jalapeños. Un grupo de gente que ha sido buena para robar, pero mala para gobernar. Te suplico que me acompañes para conocer nuestras propuestas en materia de agua, de movilidad y cómo vamos a fortalecer el Estado de Derecho. Vamos a trabajar porque Jalapa vuelva a sonreír. Gracias, candidato.
Bueno, continuamos. Conforme a las reglas establecidas en el sorteo previo, el tema a desarrollar en este primer bloque es desarrollo social y sustentable. Les recordamos que su participación será conforme al orden en el que fueron sorteados. Tienen una bolsa de participación de hasta 4 minutos y en esta primera tendrán hasta 2 minutos como máximo. Y vamos a iniciar con usted, candidato de Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos. Quiero preguntarle, no puede haber desarrollo social sin agua potable y en estos momentos esta región padece la escasez de líquido, bueno, en todo el país. Y se trata de un problema que todos los órdenes de gobierno de la mano con la sociedad deben enfrentar. Desde el legislativo, ¿qué se debe hacer para aminorar el impacto de esta falta de agua? Adelante, candidato. Muchas gracias. Nosotros no podemos hablar de desarrollo social y sustentable si no tomamos en consideración 2 temas fundamentales. El primero, que bien tiene que ver con el tema del agua, y el segundo con el tema de la movilidad inclusiva para todas las personas. En ese sentido, la candidatura de su servidor está proponiendo realizar la legislación necesaria para alinear la Ley General de Movilidad y la Ley Estatal de Aguas. En primer lugar, en lo que respecta al agua, impulsaremos desde el Congreso del Estado la creación del colector de captación pluvial más importante, no de Jalapa, no de Veracruz, sino de toda América Latina. Estamos hablando de 1.400.000 litros de agua disponibles a través de la captación de agua de lluvia y por supuesto que también estamos pensando en los sistemas domésticos. Más adelante daré mayores detalles sobre el tema. Listo, muchas gracias, candidato. Vamos ahora con el candidato de Fuerza por México Veracruz, Rafael Pérez Zapatitos. Candidato, le pregunto, ¿cómo hay que hacer para evitar el impacto tan grave que hay por la falta de agua desde el legislativo? Adelante, hasta 2 minutos, por favor. Sí, nuestras propuestas están basadas en relación a la Agenda 2030, ¿sí? Y atendiendo a las experiencias de los ambientalistas, de las personas técnicas en la materia. La propuesta principal es de generar redes en la parte alta de los mantos freáticos que tenemos, de los afluentes que tenemos en los arroyos y los ríos, para que se pueda tener toda la basura que se recoge por parte de los colonos que viven a los lados y que de alguna forma se puede generar como un centro de reciclaje también para ayudar a esas vecinas y vecinos del lugar. Pero aparte también crear una planta de tratamiento de aguas residuales y a la vez reforestar las zonas conurbadas a los ríos. Aparte también crear un sistema de captación de agua que nos permita de alguna forma, sobre todo en las escuelas primarias, secundarias, que nos permita poder utilizar esa agua en los baños, en el uso de lavado de manos y que de alguna forma estemos ahorrando el vital líquido que tanto padecemos en nuestra ciudad. Muy bien, candidato, muchísimas gracias. Le toca el turno a la candidata de Fuerza y Corazón por Veracruz, Adriana Rojano. Le reitero, candidata, en vista del problema tan grave de falta de agua, ¿qué se puede hacer desde el legislativo? Adelante, tiene hasta 2 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Les quiero mostrar aquí el acta de nacimiento de la señora García. Ella es de Emiliano Zapata. Fuiste consejera nacional de Morena y como fundadora desviaste los recursos de las donaciones. Queremos saber y que nos expliques a los jalapeños dónde están esos recursos, porque fuiste diputada también plurinominal, fuiste electa por el pueblo y te pregunto, no fuiste electa por el pueblo, te pregunto, ¿qué hiciste por los jalapeños? Solo te respaldas con iniciativas en grupo, porque cuando presentaste de manera individual, ninguna propuesta, ninguna iniciativa pasó. Fuiste secretaria de Trabajo y Previsión Social por amiguismo e influyentismo, porque tú bien sabes, señora García, quién hizo todo tu trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Incluso mandabas en tu representación a dar clases y hacer proselitismo con todos los trabajadores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, fines de semana, haciéndolos hacer faena, y eso, pues yo creo que eso no se puede hacer. Sabemos que tu hermana Ailet García Cayetano es magistrada del Poder Judicial de Veracruz y eso se llama nepotismo. Gracias, candidata Adriana Rojano. Vamos ahora con la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Doreni García Cayetano. Le reitero la pregunta, candidata, ¿qué hacer desde el legislativo para evitar que falte el agua en los hogares veracruzanos? Hasta 2 minutos, por favor.
Muy bien, desde el legislativo local vamos a acompañar todas las propuestas que emanen del plan de gobierno de la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que además se irá acompañando, por supuesto, de nuestra próxima gobernadora, la ingeniera Rocío Nale, quien también es García, por supuesto, porque es uno de los apellidos más comunes en el padrón electoral, que, por supuesto, mucha gente de seguro desconoce. Y es lo que queremos remarcar, una agenda que esté concatenada desde el federal con lo estatal. Además de la propuesta legislativa, se tiene que acompañar con recursos que habremos de aprobar desde la Cámara local y para ello se tiene mucha experiencia desde el programa y planteamiento federal de la doctora Claudia, pero también acompaño otras propuestas que, como mis compañeros han mencionado, hay que hacer dentro del Ejecutivo municipal y estatal, como cuáles, cómo fomentar estos espacios de captación de agua de lluvia en los espacios más grandes. Sí podría acompañar pues esta propuesta y retomarlas, como ya lo hizo el alcalde anterior en algunas escuelas, pues poner techos captadores de agua de lluvia en algunos hospitales, pero eso también va a depender, por supuesto, del tema pluvial. Pero acompañado de eso, se pretende que pues, se le dé privilegio al uso de agua doméstico y humano y que seamos muy sensibles a la hora de otorgar o volver a otorgar estas concesiones a transnacionales y al sector industrial, porque mucha de esta presión hídrica viene de estas explotaciones de los mantos acuíferos y, por supuesto, insistir en algo que es obvio y que mucha gente en las calles me lo ha dicho: la siembra masiva de árboles. En este sexenio se han plantado al menos 350,000 árboles. Gracias, candidata Doreni García Cayetano. Les recuerdo a los candidatos que estamos en el primer bloque, son 2 minutos. Vamos a ir después a la réplica y contrarréplica, en donde pueden solicitar a mano alzada la participación, pero de todas maneras, candidato de Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos, le toca su turno el tema desarrollo social y sustentable. Adelante. Muchas gracias. Jalapa necesita construir una movilidad incluyente y no podemos generar una movilidad incluyente si seguimos pensando en un transporte público añejo que no cumple las expectativas de los ciudadanos. Hemos intentado desincentivar el uso del vehículo, pero no hemos ofrecido una alternativa viable para que las personas, las jalapeñas y los jalapeños dejen sus coches y puedan salir a las calles a través de ese mismo transporte, de un transporte público digno y seguro. Por eso nosotros estamos proponiendo la creación del Sistema de Movilidad Integrada para Jalapa. Desde el Congreso legislaré para que este sistema se convierta a través de 7 etapas en el medio de transporte que nos haga sentir muy orgullosos y orgullosos por ser jalapeños. Lo vamos a lograr en su primera etapa, que correrá desde el Gallito hasta Las Trancas, bueno, hasta la Central de Abastos, con los presupuestos que podamos etiquetar a través del Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo. Jalapa tiene que recuperar su altura de miras. Jalapa tiene que volver a ser la Atenas veracruzana y desde Movimiento Ciudadano estamos construyendo la mejor agenda para que eso tenga lugar. Gracias, candidato. Vamos ahora con el turno del candidato de Fuerza por México Veracruz, Rafael Pérez Zapatitos. Los planteamientos que tenga, candidato, respecto al desarrollo social y sustentable. Adelante. De acuerdo con cifras del gobierno, en el 2023 la tasa de desocupación laboral fue de 1.9%, es decir, 67,000 personas sin empleo. Muchos de ellos son jóvenes y por ello propondremos una iniciativa de estímulo al primer empleo para incentivar que las empresas contraten jóvenes recién egresados y tengan oportunidad de incursionar en el mercado laboral. Asimismo, para las personas con carreras técnicas, para que puedan emprender un negocio teniendo créditos a la palabra. De igual forma, realizaré una profunda revisión a las reformas fiscales para generar partidas presupuestales que permitan una verdadera reactivación económica encaminada a implementación de nuevas empresas, parques industriales, clúster, lo cual permitirá mejorar la competitividad en el crecimiento económico y nuevas fuentes de empleo mejor remuneradas. Gracias, candidato. Muy bien. Vamos ahora con la candidata Adriana Rojano, de Fuerza y Corazón por Veracruz. Adelante, candidata, por favor. Así es, muchas gracias. Miren, ella es Doreni García Cayetano, letrada e intelectual, pero a favor de la desaparición de fideicomisos como el Fonden, así como de recursos para proyectos de ciencia y tecnología, cultura y cine. ¿Qué pensarán las y los jalapeños a quien ella les pedirá el voto? Es una contradicción moral.
Aquí viene que ella votó para desaparecer uno de los fondos más importantes. Como este, hay muchos más. Gracias, candidata. Vamos ahora con la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Doreni García Cayetano. Adelante, candidata, por favor. Efectivamente, nuestro proyecto trata de mejorar toda la infraestructura que da este realce a donde podemos ocuparlo las personas que vivimos en el pueblo de México, pero particularmente en el pueblo de Veracruz y particularmente en el pueblo de Jalapa. Justamente en estas votaciones de la Cámara de Diputados podemos observar cómo el movimiento de transformación votó a favor de nuestros programas sociales, no como la oposición, que no solo vota en contra de los programas sociales que más beneficio le han dado a nuestro pueblo, sino que además votan en contra el presupuesto para que este llegue a toda la ciudadanía. No solo no se preocupan por la gente, sino que además lo dejan constar y obra en las votaciones de la Cámara de Diputados. Eso representa la oposición. Sin embargo, el pueblo no se equivoca y ya ha elegido este proyecto de transformación que, por supuesto, no solo construyo yo, sino que construyen cientos de familias en todo el país, particularmente en Veracruz, y me lo han dado de constancia en estos días de recorrido que hemos visitado casa por casa sus hogares. Gracias, candidata. Y bueno, vamos ahora a checar la bolsa de tiempo. El candidato de Movimiento Ciudadano tiene hasta 2 minutos con 18 segundos. Adelante, candidato. Muchas gracias. Me da mucho gusto saber la perspectiva de la candidata García, donde expone y se expone que no ha caminado Jalapa, que no conoce todas las colonias. Nosotros nos hemos dado cuenta del Jalapa de verdad y advertimos que sería muy importante preguntarle a la gente que qué tal le va con el empleo. Y a propósito que hablamos del empleo, sería muy interesante evaluar cuáles son las estrategias que impulsó cuando fue Secretaría del Trabajo. Quiero pensar que todas esas estrategias estaban destinadas a expulsar jalapeños, a mandarlos a trabajar a otros estados del país o incluso al extranjero. Nosotros advertimos una Jalapa falta de oportunidades y no podemos pensar en desarrollo social y sustentable si no generamos las mejores oportunidades de empleo para las jalapeñas, para los jalapeños. Que los jóvenes estudien, pero que estudien y se queden aquí, que no tengan que emigrar, y esas oportunidades las vamos a construir legislando desde el Congreso con Movimiento Ciudadano. Muy bien, candidato. Fuerza por México Veracruz, Rafael Pérez Zapatitos tiene en su bolsa de tiempo 2 minutos con 10 segundos. Sí, quiero hablar sobre el tema de las personas con ciertas discapacidades. Adelante, candidato. Sí. En Jalapa, el INEGI en el 2020 registra un índice de 19.27% de la población jalapeña con ciertas discapacidades, lo que representa 94,000 jalapeños con discapacidades. ¿Sí? Las principales discapacidades son visuales, motrices y mentales. Por ello, buscaré leyes que permitan el desarrollo libre de las personas con capacidades diferentes. Aquí quiero comentarles que en mis recorridos precisamente por la ciudad y en los foros que me invitaron las personas con capacidades diferentes, me pidieron que de alguna forma tuvieran ellos incidencia también en las oficinas gubernamentales, que pudieran trabajar también en empresas particulares, pero sobre todo que se creara un instituto donde pudieran entrar todos como una forma de inclusión para ciertas discapacidades. Por ello me sumo con este tema y voy a impulsarlo del Congreso. Vamos a tratar de crear un instituto para la atención de personas con discapacidades. Listo, candidato. Muchísimas gracias. La candidata de Fuerza y Corazón por Veracruz, Adriana Rojano, tiene 1 minuto y 57 segundos. Por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero que los jalapeños y las jalapeñas sepan que Helio, que es cuñado aquí de la candidata, la señora García, y bueno, sabemos que su esposa es magistrada actual del Poder Judicial de Veracruz, como lo vuelvo a repetir, eso se llama nepotismo. Helio junto con Cuitláhuac son quienes han regresado miles de millones de pesos a la Federación, que son de los jalapeños y que son de los veracruzanos. ¿Nos puede decir, por favor, señora García? Comenzó su campaña desde hace 4 años, Jalapa está repleta de publicidad y de promoción suya desde hace más de 4 años y eso se llama una campaña anticipada. Nosotros sí respetamos la ley. También quiero mostrarles cuando aquí la candidata García, familiar
del gobernador, fue secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, y solo les hablo del año 2023. Ella tuvo un presupuesto autorizado y ella pidió una ampliación, por supuesto, en estos rubros, le fue concedido y, por supuesto, devengó el doble, sino hasta el triple. Y eso, por supuesto, fue por el secretario de Finanzas en ese momento, Eleazar. También sabemos que forma parte del clan García. Listo, candidata, muy bien, le quedaron 18 segundos. Ahora vamos con la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Doreni García Cayetano. Tiene 47 segundos, candidata, por favor. Ni siquiera se preparan para debatir, es lo más triste. Yo soy originaria del corazón de las colonias populares, yo soy de La Ébano, justamente lo he platicado con muchas vecinas y vecinos. Aquí mismo en este foro hay vecinos míos que me han visto crecer en una de las colonias más populares de nuestra ciudad y ahí pertenezco al pueblo. Muchas gracias. Listo, candidata. Muy bien. Ahora vamos de nueva cuenta con el candidato de Movimiento Ciudadano. Todavía tiene 1 minuto con 28 segundos. Aproveche los candidatos, sí, por favor. Muchas gracias. Sería imposible pensar en desarrollo sustentable si no consideramos a las fuentes de empleo. Yo celebro que la candidata García nos diga que pertenece al pueblo, pero a mí más bien me parece que pertenece al clan de los García, porque el principal sistema de movilidad social que ha encontrado este clan pues es precisamente a través de encontrar empleo en diferentes dependencias del gobierno del Estado. Una hermana en el Poder Judicial, otra hermana en el Ayuntamiento, otro familiar en la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, que además, déjenme comentarles, que las camionetas que andan en su brigada son de esa secretaría para alertar al OPLI para que todos estemos pendientes de que no nos sigan dando gato por liebre, de que nos demos cuenta que lo nuevo está aquí y lo nuevo llegó para quedarse. Muy bien, candidato. Regreso con usted, candidato Rafael Pérez Zapatitos, de Fuerza por México, Veracruz. Tiene 1 minuto y 4 segundos. Al hablar de desarrollo social y sustentable, no podemos dejar de lado el tema del medio ambiente. Para el 2050, el 40%, entre el 40 y el 80% de la población va a tener una crisis hídrica por estrés. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque a finales de julio del 2023 casi la mitad de México presentaba sequías moderadas a graves, según la Comisión Nacional del Agua. Por eso también revisaré de igual forma la ley ambiental para generar conjuntos con Semarnat en la implementación real de protocolos que permitan atención especializada para la mejora de tuberías, rescate de nacimientos de agua y una verdadera cultura del cuidado del agua. No es posible que Jalapa solo cuente con una planta potabilizadora de agua potable. Es cuanto. Listo, gracias. es cuanto. Entonces vámonos ahora con la candidata de Fuerza y Corazón por Veracruz, Adriana Rojano, 18 segundos, candidata. Así es. Bueno, yo solamente quiero aquí acotar a la candidata García, del clan García, que bueno, yo sí he recorrido todas las colonias de aquí de Jalapa y no la conocen. Preguntamos quién es tu diputada, quién es tu diputado y no los conocen absolutamente nada. Candidata. Muchas gracias. Sigamos haciendo historia en Veracruz. Es su momento. Doreni García Cayetano tiene 27 segundos. Bien, al hablar de desarrollo también tenemos que hablar de la inversión que se ha hecho en materia de infraestructura. Aquí tenemos el Hospital de Alta Especialidad, que la verdad tiene una inversión muy notable, así como el Hospital Civil, y notoriamente pueden ir al Cerro del Macuiltepec a ver el Hospital de Cancerología y poder constatar esta inversión en materia de salud, como muchas otras, que tenemos récord histórico en infraestructura en el estado de Veracruz. Gracias, candidata. Y bueno, vamos ahora de nuevo a cuenta con el candidato de Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos, 48 segundos. Muchas gracias. En el Cerro del Macuiltepec parece que hay toda la infraestructura, pero le faltan medicinas. Es impensable imaginar una nueva Jalapa si no atendemos las 3 problemáticas fundamentales de nuestra ciudad. No encontraremos desarrollo sustentable si no defendemos desde ahora el tema del agua, si no defendemos desde ahora el tema del Estado de Derecho y si no defendemos desde ahora el tema de movilidad. Es muy importante. Vamos a ser el colector pluvial más importante de América Latina. Vamos a implementar la primera línea del Metrobús para Jalapa. Vamos a hacer que la ley respete al ciudadano y que el ciudadano respete a la ley. En Movimiento Ciudadano legislaremos para construir la Jalapa que viene, una Jalapa con visión de futuro donde tú puedas vivir tranquila y tranquilo con tu familia.
Gracias, candidato. Bueno, a las candidatas Dorely García Cayetano y a la candidata Adriana Rojano ya no les queda tiempo en su bolsa. Vamos a continuar con usted, candidato Rafael Pérez Zapatitos, de Fuerza por México, Veracruz. Todavía tiene 19 segundos. Continuando con el tema del cuidado del agua, es importante reforzar la cultura del cuidado, ya que en la escuela podemos incentivar que las escuelas sean sustentables, donde se le enseña a los niños y a las niñas y a los jóvenes el cuidado del agua. ¿Y qué propongo también? Cuando la gente va a contratar, que se les explique, se le dé una capacitación para el cuidado del agua. Gracias, candidato. Y cerramos, ahora sí, con 8 segundos a Movimiento Ciudadano. Por favor, candidato Agustín Arcos. Muchas gracias. Me gustaría aprovechar este espacio para hacer un silencio, para reconocer a las lamentables pérdidas humanas que hubo en el evento de Movimiento Ciudadano de San Pedro Garza García. Gracias, candidato. Y bueno, vamos a pasar ahora a la etapa de réplica y contrarréplica. Les recordamos que para hacerlo deben levantar la mano. Tienen hasta 1 minuto para cada bloque, uno para réplica y otro para contrarréplica. Y bueno, adelante, candidatos, están abiertos los micrófonos. El tema es desarrollo social y sustentable o cualquier otro planteamiento que quieran ustedes hacer. Adelante, candidatas, candidatos. Candidata Adriana Rojano, adelante, por favor. Yo quiero hablar de los servicios de salud de Veracruz. Yo difiero aquí con la candidata García, que forma parte del clan García. Los hospitales, los centros de salud están en desabasto en medicamento. Lo sé porque llevo más de 15 años gestionando temas de salud. Y, por supuesto, quiero mencionar a mi mamá, la maestra Cita Paz y Maza, que lleva más de 40 años en un patronato pro asistencia en el Hospital Civil, en el Hospital Nachón, así que difiero de lo que ella dice porque no hay atención médica, los tratos que no son dignos hacia los trabajadores ni hacia los médicos, así que no hay buen trato, no hay medicamentos ni en los hospitales, ni en los centros de salud, ni un SECAN. Hacen falta medicamentos oncológicos, por supuesto, y todo eso lo gestionamos con cargo y sin cargo. Siempre he gestionado a favor de los veracruzanos y de los jalapeños. Gracias, candidata. ¿Algún otro candidato o candidata que quiera participar? Adelante, candidato. Sí, simplemente también quiero ahondar más en el tema del agua. El tema del agua, ¿qué tenemos que hacer también para incentivar de alguna forma este cuidado? Pues que las empresas estimularles de alguna forma para que en sus programas de trabajo estimulen con los trabajadores y las trabajadoras el cuidado del agua, pero sobre todo que también el Estado los estimule a las empresas para que ellas sean totalmente ecológicas. Es cuanto. Gracias, candidato. Bueno, ahora, si gusta, candidata Dorely García Cayetano, utilizar su minuto de réplica. Sí. Adelante, por favor. Bien. Aquí están algunas de las muestras de las intervenciones que se han hecho en el sector salud, del que podemos observar. Esta, por ejemplo, está en la localidad del Conejo, muy cerquita de aquí, en Perote, justamente donde se ha construido un nuevo hospital, el Hospital de Perote, que en años no se habían construido hospitales aquí en el estado de Veracruz, y no solo es el de Perote, sino también el de Naranjos en el norte. También la rehabilitación del centro de salud con servicios ampliados de Jalacingo, que está muy cerca de esta región. El mantenimiento del centro de salud de Emiliano Zapata, de la colonia Emiliano Zapata, aquí en nuestra querida ciudad, y también en la localidad de Ayagualulco. Y en general se ha tomado en serio la parte de la infraestructura y se han intervenido todas las infraestructuras más cercanas a la población, con un total de 373 unidades en todo el estado de Veracruz. Concuerdo con Rafael, hay que ponerle atención al tema del agua. Listo, muy bien, candidata, se acabó su minuto y terminamos este bloque de réplica con el candidato Agustín Arcos de Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor. Gracias. Nos da mucho gusto que la candidata García conozca muy bien todo el estado, se le nota que quería ser senadora, pero lo primero es que tiene que terminar de conocer las colonias de Jalapa y sus necesidades. En ese sentido, nosotros no podemos hablar de desarrollo sustentable, si no pensamos en el desarrollo económico. No podemos pensar en una Jalapa sin agua, en una Jalapa donde te haces 2 horas de un punto a otro y en una Jalapa donde no hay Estado de Derecho. No podemos pensar en ello porque si esas situaciones siguen aconteciendo, no vamos a tener desarrollo económico y no vamos a tener empleo. Si nosotros no sembramos los pilares del futuro de nuestra ciudad, dejaremos que otras y otros decidan por nosotros. Acuérdense, en Jalapa no hay chamba, en Jalapa no hay desarrollo social y sustentable, y ustedes ya saben quiénes son los culpables de ello.
Muy bien, candidato. Se concluyó entonces en 18 segundos. Vámonos ahora a la contrarréplica. Candidatas, candidatos, adelante. Es a mano alzada la participación en esta etapa. O bueno, candidata Adriana Rojano, si gusta utilizar su minuto de contrarréplica, adelante, por favor. Sí, por supuesto. Coincido con el candidato de Movimiento Ciudadano, con Agustín, que pues no conocen. Yo creo que somos candidatos a las diputaciones locales, no podemos hablar de hospitales que se hayan hecho, porque a un diputado le toca legislar, le toca vigilar, le toca fiscalizar y exhortar, no construir hospitales. Eso le toca al Ejecutivo, que forma parte del clan García. Muy bien, candidata. ¿Qué candidato levanta la mano para su participación? O bueno, candidato Agustín Arcos, si quiere hacer uso de su minuto de contrarréplica, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Para nosotros es muy importante hablar de la Jalapa del futuro. Vivimos en un entorno donde la polarización ha intentado dividir a las jalapeñas y a los jalapeños. Hay que recordar, Jalapa no es una ciudad de chairos ni de fifís. Jalapa es una ciudad de jalapeñas y jalapeños. Por eso, desde Movimiento Ciudadano, desde el Congreso del Estado, estaremos legislando para construir el futuro. Un futuro incluyente, un futuro con agua, un futuro con desarrollo sustentable, un futuro donde podamos dejar salir a nuestros hijos a las calles con la tranquilidad de que pueden volver seguras y seguros a casa. Necesitamos encontrar las herramientas jurídicas necesarias para que la autoridad respete al ciudadano, porque los ciudadanos jalapeños siempre van a respetar a la autoridad. La cultura nos ha representado, somos la Atenas veracruzana y no podemos permitir que en manos de un clan dejamos el futuro de nuestros hijos cuando ya demostraron que, por decirlo menos, son ineficientes para gobernar. Muy bien, candidata Doreni o candidato Rafael Pérez Zapatitos. Adelante, candidata Doreni, de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Muy bien, pues después de esta dura etapa que atravesó no solo la ciudadanía de Jalapa, sino Veracruz, México y todo el mundo, después de la pandemia por COVID, perdimos muchos empleos y en Veracruz tuvimos un descenso en las personas afiliadas al IMSS. Por eso, después de este periodo donde teníamos que guardar las medidas sanitarias, en el estado de Veracruz fue uno de los que estuvo en ascenso sostenido en materia de empleos en todo el estado, trayendo inversiones importantes a Veracruz desde el sur como Braskem y DESA, que amplió su espacio allá en el sur, pero también se estableció Nestlé, pero también trajimos a Constellation Brands, pero también está TC Energy y podemos constatarlo en el número de afiliaciones al Seguro Social. Esto es muy importante y darle continuidad a las becas para los estudiantes para que puedan obtener mejores trabajos. Gracias, candidata. Candidato Zapatitos, tiene un minuto de su contrarréplica, por favor, Rafael Pérez Zapatitos. Es difícil venir a presentar propuestas y encontrarse en un debate de tipo personal, pero mi propuesta siempre ha sido exponer las diferencias que existen más bien en las necesidades de las colonias. Por ello pienso siempre en los taxistas, en los albañiles, en las trabajadoras domésticas. Es importante generar un apoyo, buscar los recursos suficientes para su retiro. Por ello estamos proponiendo y vamos a buscar las formas presupuestarias para que cada persona tenga una calidad de vida al terminar su gestión o su trabajo en la labor que desempeña. Es cuanto. Muy bien, candidato. Cerramos entonces el primer bloque. Adelante, mi querida Mónica. Gracias, Rafa. Conforme a las reglas establecidas en el sorteo previo, el tema a desarrollar en este segundo bloque es educación y cultura. Les recordamos que su participación será conforme el orden en el que fueron sorteados. Tienen una bolsa de participación de hasta 4 minutos y en esta primera participación tendrán hasta 2 minutos como máximo. La primer candidata que va a responder a la pregunta es la candidata de Fuerza y Corazón por Veracruz, Adriana Rojano Pasi. Y yo le quiero preguntar, un pendiente con la sociedad es la falta de mayores acciones y políticas públicas que vayan encaminadas al fomento del deporte como medida de solución a los altos índices de sobrepeso y obesidad en el estado de Veracruz. ¿Estaría en su agenda este tema? Por supuesto, el tema de salud es un tema que por supuesto irá de la mano en mi agenda legislativa. Y como tu próxima diputada, porque seré la diputada local por el Distrito 11, protegeré y promoveré el cuidado adecuado de los animales.
En lo que llevo de esta campaña, llevamos 2 campañas de esterilización a los animalitos en situación de calle, porque es un tema también preocupante y es un tema, por supuesto, de educación también, porque hay que educar desde casa también y hay que salir a esterilizar a estos animalitos que muchas veces son maltratados y no son cuidados. Y este gobierno que representa el clan García ha sido omiso, por supuesto, en este sentido. Gracias, candidata. Toca el turno de la candidata Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Doreni García, en el sentido de abatir los índices de sobrepeso en los niños. Muy bien, a mí me gusta mucho este tema porque tiene que ver con la nutrición y para que las niñas y los niños empiecen con una buena nutrición, pues por supuesto que hay que mejorar sus condiciones de vida y emparejarlas. Una que tiene que ver tanto con educación pero también con nutrición, aunque no lo parezca, son las becas que está proponiendo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que por supuesto se dotará de presupuesto, que eso es lo que tiene que ver, no con la infraestructura, sino con el presupuesto del que dotamos a todos estos proyectos que realiza el Ejecutivo y en este caso la próxima ejecutiva, la ingeniera Rocío Nale. Justamente hicimos algunas jornadas de pláticas con la ciudadanía en las colonias populares, con distintos especialistas para hablarle en las colonias populares a la gente sobre cómo pueden comer de manera más balanceada sin pues obligarles a un régimen alimenticio muy elaborado, sino con lo que está a mano en los mercados, en las tienditas, pueden mejorar estas condiciones nutrimentales que las familias veracruzanas están acostumbradas. Una de estas medidas se tomó allá en la Cámara de Diputados con el etiquetado frontal, pues México ocupa uno de los peores lugares en obesidad, diabetes y particularmente en el tema infantil. Por eso es que hay que atender a la infancia desde las calles, desde las familias que a lo mejor desconocen cómo pueden armar un plato nutrimental con lo que tienen a mano. Muchas gracias. Gracias, candidata. Toca el turno del candidato de Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos, candidato al fomento del deporte para los menores. Claro, es muy importante impulsar el deporte en los menores y sobre todo cuidar su nutrición. Y el primer elemento para cuidar esa nutrición es que sus padres tengan empleo. Nosotros advertimos que Jalapa es una ciudad con falta de oportunidades y eso ha representado, la misma falta de oportunidades se ha traducido en las niñas y niños de nuestra ciudad. Hemos advertido en las diferentes colonias que hemos visitado cómo padres y madres de familia tienen que salir todos los días y antes de salir de su casa abren la llave y no hay agua. Y después, aunque no se pudieron bañar, tuvieron que recorrer 2 horas en un servicio de transporte público de pésima calidad, llegar a un trabajo y laborar 8 horas y hacer el mismo recorrido de regreso. ¿Ustedes se imaginan cuáles son las oportunidades o cuál es el humor que pueden tener estos padres de familia para atender a sus niñas y niños? ¿Ustedes se imaginan que tengan que quitarse el pan de la boca para poder darles de comer a sus hijos y para poder pagar el camión para llegar a su trabajo? Esa es la realidad que vive Jalapa. Esa es la realidad de la que no quiere platicarles este clan. Pareciera que vivimos en Disneylandia, pero oh no, vivimos en Jalapa. Y la realidad de Jalapa es que necesitamos construir oportunidades, necesitamos recuperar la viabilidad hídrica de la ciudad, necesitamos construir una movilidad más incluyente, necesitamos construir un nuevo modelo para fortalecer el Estado de Derecho. Nosotras y nosotros tenemos las mejores propuestas y desde el Congreso del Estado legislaremos para que tú y tu familia vivan una vida más feliz. Gracias, candidato. Toca el turno del candidato Fuerza por México Veracruz, Rafael Pérez Zapatito. Es la misma pregunta, candidato, el fomento al deporte para abatir la obesidad en los niños. Desde niño siempre fui deportista y aprendí precisamente que el deporte es importante para desarrollarse tanto intelectualmente como nutricionalmente. Pero ¿qué pasa cuando llegas a las colonias populares, a los cinturones de miseria que existen en Jalapa? Incluso tenemos el 38% de personas en extrema pobreza y con pobreza moderada. O sea, no podemos seguir diciendo que vamos a tener un deporte sano si no tenemos una alimentación sana. Por eso yo invito a los gobiernos a que nos pongamos a trabajar sobre el tema de la nutrición y sobre todo el tema de la educación en las escuelas. Es importante cuando en las escuelas se dice que no van a vender comida chatarra y son los primeros que están vendiendo comida chatarra. Yo creo que es importante que las autoridades educativas presenten ya un programa que implementen totalmente en las escuelas y puedan de alguna forma combatir desde ese seno la obesidad.
Gracias, candidato. Ahora les formulo sobre el mismo tema de educación y cultura. Sería importante avanzar en la formación de niños y jóvenes a través de autoridades educativas en el Estado para el fomento de la educación democrática, con la finalidad, entre otros, de acrecentar el sentido de responsabilidad y participación en los procesos democráticos. Su postura, le pido la palabra a la candidata de Fuerza y Corazón por Veracruz, Adriana Rojano. Así es muy importante el tema de la cultura en el deporte y el cuidado del agua. Es un tema básico. En mis recorridos me he encontrado en la colonia Olmeca, en la colonia Luis Donaldo Colosio. Hay muchas colonias con mucho desabasto de agua. Muchos negocios han tenido que cerrar por este tema. ¿Por qué? Pues porque no ha habido una buena regulación en el tema del agua. Y por supuesto es muy importante este tema y por supuesto fomentar el deporte hacia nuestros jóvenes. No darles dinero a los ninis, porque ese dinero lo pueden ocupar en medicamentos, en medicinas, en otros rubros que son mucho más importantes. Sí hay que apoyar a los jóvenes, pero de una manera guiada. Yo a mi hija en lo personal le enseño a trabajar, porque a los hijos hay que enseñarles a ganarse las cosas, no a regalarle las cosas. Y el Clan García quitó las escuelas de tiempo completo. Gracias, candidata. A la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Doreni García, le pregunto acerca del fomento de la educación democrática. A nosotros sí nos gusta apoyar a la educación y también a la juventud. Es el sagrado tesoro y lo dicen todos nuestros adultos mayores. Evidentemente lo podemos demostrar. El aumento en las becas desde las fechas de los anteriores gobiernos podemos pues medir este aumento que por supuesto sirve para la gente. Miren, esto es lo que representan los sexenios anteriores en becas, esto es lo que les importa a la juventud, esto es lo que les importa en la educación y esta es la comparativa con este sexenio. A nosotros sí nos gusta apoyar a las juventudes y esto es también un reflejo de cómo es la política pública para una y otra visión. Debemos apoyar, pero apoyar en serio y desde el legislativo aprobar estos presupuestos en beneficio de la ciudadanía. Gracias, candidata. Ahora le pido la palabra al candidato de Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos, en el mismo sentido. Gracias. Las becas pueden durar unos años, pero desempleado puedes estar toda tu vida. Es muy importante reconocer la oportunidad que tiene la juventud de Jalapa, de Veracruz y de México de participar en un ejercicio democrático que le permita definir su futuro. El principal reto de la juventud es poder forjarse un destino, y ese destino está condicionado por la falta de oportunidades y por la falta de los recursos naturales que mi generación y las generaciones arriba de nosotros han consumido. Nosotros tenemos un compromiso firme con la juventud, no solamente de palabra y de beca, sino de brindarte las oportunidades para que tengas el empleo que mereces, para poder irte de vacaciones con tus amigos, para poder tener una pareja y poder ir al cine sin estarte preocupando, para que tengas las oportunidades de poder salir el día de mañana en Jalapa y sentirte seguro de caminar en la calle, para que tengas la posibilidad de poder escoger el empleo y que no te lo tengan que imponer, para que no te tengan que imponer también tu voto, para que entiendas lo importante de tu decisión en la construcción de un ejercicio democrático y en la construcción de un mejor Jalapa para todas y para todos. Gracias, candidato. Toca el turno del candidato Fuerza por México, Veracruz, Rafael Pérez Zapatitos, en el sentido del fomento de la educación democrática. En este sentido, siempre he dicho que cómo va a ir una persona a la escuela si no tiene para comer, cómo va a presentar un examen en una universidad cuando no lleva algo en su estómago. Y cuando llega a presentarlo, simplemente no pasa el examen. Y hay personas con ciertos niveles económicos que pasan el examen en la universidad y sin embargo, por el simple hecho de estar en una escuela oficial, pública, tienen el derecho a una beca. Creo que aquí las becas tienen que ser universales, tanto para escuelas públicas como para privadas. Por eso yo propongo desde el Partido Fuerza por México que las becas sean universales y que por situaciones de pobreza la gente pueda continuar su estudio. Cuando una persona con situación económica vulnerable va a una escuela privada, puede estar los 4 años estudiando sin desertar. ¿Y qué pasa? Las escuelas privadas van a incrementar el alumnado
y también el Estado puede exigir de alguna forma la creación de centros de investigación para una mejor profesionalización de los estudios que se realizan en ese centro. Es cuanto. Gracias, candidato. Bueno, les quiero decir que cuentan con todavía una bolsa de tiempo. Le doy la palabra al candidato de Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos Gamboa. En este momento le pregunto también sobre el fomento, el promover la cultura en el distrito. Hay que reconocer un elemento muy importante que tiene Jalapa, que es la Universidad Veracruzana, de la cual yo soy muy orgullosamente egresado de la Facultad de Derecho. Desde la legislatura nosotros estaremos luchando con uñas y dientes para que se respete el 4% de su presupuesto. Es increíble que en un contexto donde no tenemos agua, en un contexto donde tenemos muchos problemas de movilidad, en contraste tenemos muchos investigadores, muchas investigadoras que tienen los conocimientos necesarios para resolver la problemática. ¿Pero qué creen? El gobierno del Estado le da dádivas, el gobierno del Estado le reparte migajas. Es lamentable que esto ha tenido también consecuencias entre su alumnado, que en los baños no tengan agua. Y vamos más allá. En las colonias de la periferia de la ciudad hemos encontrado escuelas donde no tienen servicio de agua y ni siquiera tienen baños. Eso no es transformación, eso no es primero los pobres. Y les voy a decir por qué. Si en Jalapa hay un vehículo por cada 3 personas, se invirtieron 500 millones de pesos en 2 puentes que no funcionan. Hoy en la mañana se le hizo un hoyote a la megarrampa. Es muy importante reconocer que se le invirtieron 500 millones de pesos a una de cada 3 personas de la ciudad. ¿Y cuánto les invirtieron a las otras 2? Eso que le dicen de primero los pobres es solo un mito. Gracias, candidato. Ahora le toca el turno a la candidata de Fuerza y Corazón por Veracruz, Adriana Rojano. Usted tiene una bolsa de 2 minutos con 13 segundos acerca de la promoción a la cultura. Así es. Pues miren, acabo de asistir a un foro de artistas donde firmé el compromiso para legislar en favor de ellos. Ustedes saben que hubo una pandemia mal llevada y por supuesto este gremio de los artistas, por supuesto que lo sufrieron muchísimo porque no hubo apoyo por parte de este clan, del clan García. Y sabemos que Jalapa es arte, sabemos que Jalapa es cultura y por supuesto que lo llevaré de la mano porque ya firmamos ese compromiso, mis compañeros de Fuerza y Corazón por Veracruz y Fuerza y Corazón por México, estaremos siempre dispuestos a apoyar a este sector. Y quiero contarles un poquito más. Cuando yo inicié mi campaña, ustedes saben que para cualquier proyecto hay que prepararse, hay que tener un plan de trabajo. Necesitaba yo tener a una persona que me estuviera cubriendo en tierra. Me presentaron una persona que hoy en día forma parte de mi campaña, Alberto Ladrón de Guevara. Él es cineasta. Él me dijo, Adriana, no es mi fuerte, nunca he estado en una campaña política cubriendo temas de campaña. Le dije, dame oportunidad, 2 o 3 días, si no vemos y conseguimos a alguien más. Estuvo conmigo 2 o 3 días y me dijo, Adriana, me quedo porque creo en ti. Eres una persona humana y sensible. Hasta el día de hoy, Alberto Ladrón de Guevara, que es cineasta, me siento muy orgullosa que forme parte de mi campaña. Muchas gracias. Gracias, candidata. Ahora le pregunto acerca de la promoción de la cultura a la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Doreni García Cayetano. Bien, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente el tema Jalapa para reavivar el tema no solo de cultura, no solo de transformación a través de la cultura, en mi particular punto de vista es que tenemos que descentralizar la cultura, que el espectáculo de la cultura no sea algo tan privilegiado que solo esté en el centro de la ciudad y llevarlo evidentemente a las colonias populares. Y hablando de la Universidad Veracruzana, hay que recordar que en el sexenio y bienio anterior le dejaron esta deuda a la Universidad Veracruzana de 2.400 millones de pesos, un tema que acusó Sara Ladrón de Guevara de esta deuda que tenía la Universidad Veracruzana. Y aquí tenemos como el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pagó la deuda con la Universidad Veracruzana. Es García como otro gobernador de Nuevo León. Gracias. Gracias, candidata. Toca el turno del candidato de Fuerza por México Veracruz, Rafael Pérez Zapatitos, acerca de la promoción de la cultura en el distrito, candidato.
Sí, es importante la promoción porque Jalapa tiene el 2.73% de analfabetismo. ¿Sí? Por ello, buscaré desde el Congreso que las escuelas cuenten con talleres culturales, defensa personal, música, pintura, para que la población pueda acercarse también a las artes y al deporte. También revisar la legislación para brindar un mayor presupuesto al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, COVEICIDET, con la finalidad de que puedan crear año con año un determinado número de institutos científicos y tecnológicos para todas las áreas del conocimiento y atención oportuna de las necesidades de la ciudadanía. También buscaremos generar mecanismos legales para que Jalapa pueda realizar eventos culturales que atraigan turismo, como el caso de torneos, universiadas, festivales artísticos y deportivos de todo tipo. Pues esto nutre nuestra educación, civilidad y cultura, pero también atrae inversiones y derrama económica. Gracias, candidato. Bueno, le quiero decir al candidato de Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos Gamboa, que tú tiene una bolsa de 25 segundos, si los desea ocupar. Sí, muchas gracias. Aclarar que hasta en los gobernadores García hay unos eficientes y otros ineptos. La cultura en Jalapa merece ser rescatada. Jalapa es la Atenas veracruzana, y ahora que comentaba la candidata del PRI, a propósito de un cineasta, bueno, pues a los creadores culturales que preguntan dónde está el presupuesto de cultura, pregúntenle, uno del clan también es cineasta. Gracias, candidato. Candidata de Fuerza y Corazón por Veracruz, Adriana Rojano, tiene usted una bolsa de 33 segundos. Así es, como tu diputada, seré tu mejor gestora, la mejor gestora que ha tenido en materia de salud, y seré una legisladora presente y responsable, que eso es lo más importante, ser presentes y ser responsables. Seré tu voz en el Congreso y respetaré a las instituciones y respetaré a todos los organismos autónomos, porque sabemos que el día de hoy no se respetan los organismos que son autónomos, como el Poder Judicial. Gracias, como candidata. La Fiscalía. Toca el turno de la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Doreni García Cayetano, quien cuenta con 34 segundos, candidata. Bien, también destinarle más presupuesto es necesario a ciudades que tengan vocación cultural, justamente. En otros espacios como los puertos, como el sur y el propio puerto de Veracruz, ahí es donde hay que apuntar la industrialización. Y en lugares más, pues que tengan esta naturaleza bohemia, como lo es Jalapa, ahí apuntar a una economía a través de la cultura, a través del turismo que podemos generar regionalmente con todos los pueblos mágicos y la magia que hay en Veracruz. Gracias, candidata. Candidato de Fuerza por México, Veracruz, Rafael Pérez Sánchez Zapatitos, tiene usted una bolsa de 43 segundos. Si hablamos de cultura, no podemos dejar de lado a la ciudadanía, tampoco a los intelectuales, a los egresados de las universidades y tecnológicos. Sí, por ello quiero dejar este dato claro. En el 2020, los principales grados académicos de la población de Jalapa fueron licenciaturas, con el 29.3%, preparatoria o bachillerato 23.3% del total, y secundaria el 19.6% con datos del INEGI. ¿Sí? Pero aquí también es importante porque hablamos de cultura y pensamos en nosotros, los que hablamos, los que podemos movernos, los que de alguna forma tenemos también cierta facilidad de palabras, y bueno, en ese sentido, también tenemos que incluir en este ámbito cultural a las personas. Gracias, candidato. Candidato de Movimiento Ciudadano, todavía tiene 6 segundos. Jalapa ha perdido el título de Atenas veracruzana. Con Movimiento Ciudadano, tu servidor Agustín Arcos, recuperaremos ese título para el orgullo tuyo y de tu familia. Gracias, candidato. Ahora les recordamos que viene la réplica y la contrarréplica, que para hacer uso de su réplica y contrarréplica tienen que levantar la mano. Contarán hasta con 1 minuto para su respuesta. ¿Quién quiere levantar la mano? Candidata Rojano. Yo voy a hablarles un poco de mi trabajo al frente de una de las instituciones más sensibles del gobierno del Estado, que es el DIF estatal, que tuve la oportunidad de estar ahí. Ahí apoyamos con apoyos funcionales a más de 15,000 personas en todo el estado de Veracruz. No nada más en Jalapa, sino en los 212 municipios del estado. Llevaba el programa de apoyos funcionales, eso quiere decir sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, aparatos auditivos,
y bueno, fue un gran beneficio para los veracruzanos y para los 212 municipios del estado. También llevé el programa de atención a población en desamparo, egresos hospitalarios, gastos funerarios, estudios, porque sabemos que hoy en día pues el sector salud está totalmente abandonado. Ahí apoyamos a más de 48,000 personas, es decir, veracruzanos. Y esta administración… Gracias, candidata. ¿Quién quiere hacer uso de su réplica? Bueno, entonces le doy la palabra a la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Doreni García Cayetano. Tiene 1 minuto para su réplica. Muchas gracias. Efectivamente, a ver, el tema también cultural tiene que ver con el acceso a que las personas tenemos de encontrar estos espectáculos culturales, y para eso, pues una de las estrategias, por supuesto, que son los programas sociales. En el proyecto de egresos votaron siempre en contra, la oposición siempre en contra de un presupuesto que fuera suficiente para las personas en situación de vulnerabilidad. Y justamente, miren, me llama mucho la atención que digan que sí están a favor, o más bien están en contra de regalar dinero, pero la candidata a nivel federal de Fuerza, pero no de Fuerza por México, sino de esta Fuerza y Corazón, pues dice que van a mantener los programas. ¿De qué lado están? Son como doble cara y tienen esta doble moral, por eso va a ganar el Movimiento de Transformación Nacional. Gracias, candidata. Candidato de Fuerza por México, Veracruz, Rafael Pérez, tiene usted 1 minuto. Creo que tenemos que ver la cultura también, integrando a todas las personas que existimos en el planeta y en este caso en este distrito. No podemos decir que la cultura va de la mano con varios rubros cuando mucha gente no tiene acceso a ellas. Por eso yo propongo desde aquí que a las personas de las periferias de la ciudad, las personas que no tienen acceso a ver o estar culturalmente relacionado con eventos de este tipo, se les pueda invitar, se les pueda coordinar para que de alguna forma sean partícipes también de la cultura. Por ejemplo, tenemos las personas con discapacidades diferentes, tenemos personas como trabajadoras domésticas que no tienen acceso a este tipo de cultura. Es cuanto. Gracias, candidato. Candidato de Movimiento Ciudadano, 1 minuto de réplica. En Jalapa el único movimiento que va a ganar es Movimiento Ciudadano en el Distrito 11. Me gustaría aprovechar la oportunidad, partiendo de que Jalapa es el manantial en la arena y es la cuna de la cultura, preguntarle a la candidata García por qué cuando fue diputada federal en primera nadie la conoció en las colonias, y en segunda, por qué votó en 2 años consecutivos por la reducción del 80% de Conagua. Ella sabía de la crisis hídrica que vivía nuestra ciudad y aún así votó a favor de que se redujera ese presupuesto. ¿Saben para qué era? Para reforestar la cuenca del río Pisquiac, para conservar las cuencas y ríos que nutren a nuestra ciudad de agua. Desafortunadamente, las prioridades políticas van por encima de las necesidades de la ciudadanía, y eso ya no lo podemos permitir. Primero están las personas, los diputados están para defender a la gente y no a sus partidos políticos. Gracias, candidato. Vamos con la contrarréplica y si me permiten vamos a seguir el orden anterior. Le doy la palabra a la candidata de Fuerza y Corazón por Veracruz, Adriana Rojano Pase. Muchas gracias. Me faltó comentarle aquí a la candidata que forma parte del clan García que desaparecieron el fondo Fotradis. Este fondo era un fondo muy importante porque entregamos, cuando yo fui directora de Asistencia e Integración Social, unidades de transporte adaptado para personas con discapacidad. En lo que fue de mi gestión, entregamos 159 unidades de transporte adaptado a 159 municipios del estado de Veracruz para que ellos fueran llevados a sus municipios, a sus VRs, a sus unidades básicas de rehabilitación, porque eso es muy importante. Irá, por supuesto, en mi agenda legislativa la inclusión de las personas con discapacidad y rescataremos el Fotradis, este fondo que desapareció el clan García. Gracias, candidata. Le doy la palabra a la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Doreni García Cayetano. Tiene usted 1 minuto. Muy bien, en nuestra entidad se han sembrado efectivamente 350,000 plantas endémicas en más de 7 jornadas de reforestación y se han creado viveros estatales que nos permiten crear también pues esta parte y fortalecer la parte medioambiental. Al respecto, decir que no solamente es una parte de votación, sino que en la realidad
se apoye al Ejecutivo para que pueda llevar a cabo estos proyectos y programas en beneficio de la ciudadanía. ¿Apoyarlo cómo? Pues dotándolos de presupuesto, y para eso, pues la tarea legislativa, como ya lo hemos enunciado, es votar el presupuesto que sea suficiente para el Poder Ejecutivo, y hay algunas armonizaciones que vengan de las leyes federales. Gracias. Gracias, candidata. Candidato de Fuerza por México, Veracruz, Rafael Pérez Sánchez Zapatito, 1 minuto de contrarréplica. Nada más quiero comentar a toda la ciudadanía que me ha permitido siempre estar con ellos. Desde hace más de 30 años caminar por sus colonias, por sus calles, y que me ha dado la oportunidad de estar en sus hogares platicando con ellas y con ellos. Quiero comentarle que tenemos que organizar y hacer un congreso plural para que las fuerzas, tanto legislativas como ejecutivas, tengan una regulación. Debemos de contemplar que la ciudadanía es la principal fuente que nos lleva al poder. Por eso, de alguna forma, yo quiero desde aquí decirle a cada ciudadana y ciudadano que reflexionen bien su voto, que sepan que este proyecto de Fuerza por México es la causa de las mujeres y de los hombres, la causa de los albañiles, de los taxistas, de las amas de casa. Por eso vamos a estar pendientes, como legislador, de que el equilibrio sea positivo para beneficio de la clase trabajadora. Es cuanto. Gracias, candidato. Ahora toca el turno de la contrarréplica al candidato del Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos Gamboa. Muchas gracias. La ineptitud del gobierno de Cuitáhuac García no conoce ni siquiera de medio ambiente. Las reforestaciones que supuestamente informa la candidata García son consecuencia de deforestar Lázaro Cárdenas para hacer un puente que es inútil. Ese puente donde se han invertido casi 350 millones de pesos y hoy que más que un alivio vial representa un peligro para la ciudadanía. Es lamentable cómo la política pública ha estado mal enfocada, pero no solo mal enfocada, sino mal ejecutada. Es impensable que las jalapeñas y jalapeños toleremos más la ineficacia y la ineficiencia y que nos conformemos con lo mismo. Llegó el momento de pensar distinto, llegó el momento de construir lo nuevo. Nosotros somos lo nuevo y juntos contigo haremos que Jalapa vuelva a sonreír. Gracias, candidato. Concluimos entonces este segundo bloque y vamos ya al tercer bloque. Candidatas, candidatos, es una mesa de diálogo y lo que se espera es que ustedes tengan pues una confrontación de ideas y un debate respetuoso. El tema es política, gobierno y cultura democrática. Cada candidatura tendrá una bolsa de tiempo de 6 minutos que podrán disponer de hasta 2 minutos en 3 ocasiones. Y bueno, quiero hacerles la pregunta, el planteamiento. Parece cliché y parece muy repetitivo, pero hay todavía la queja de los ciudadanos de que después de que llegan a una curul, los diputados se olvidan de ellos y peor aún, no legislan ni gestionan absolutamente nada. ¿Ustedes qué piensan al respecto, candidatos? Adelante, candidato. Rafael En ese Pérez. sentido quiero comentar que precisamente yo he sido un gestor desde hace 30 años y he sido un ente de vinculación, gestión y terminación del proceso. ¿Sí? Por eso a mí no me metan en ese saco, como dicen, ¿no? De que los diputados o que las personas nos van después a sus colonias. Yo sin cargo de ser diputado he estado con ellos desde hace muchos años. Y precisamente por eso estoy aquí, porque quiero representarlos desde otro nivel. Las colonias, la sociedad en general, deben de estar pendientes de que los candidatos a diputados somos, de alguna forma, las personas que vamos a legislar el día de mañana allá en el Congreso. Por eso tienen que escoger su mejor opción. Y en este caso, ellos definirán el rumbo de esta elección. Es cuanto. Muy bien, candidato. ¿Algún otro candidato que quiera participar? Adelante, candidata Adriana Rojano, de Fuerza y Corazón por Veracruz. Así es, gestionaré programas para mujeres emprendedoras. Sabemos que este sector, en lugar de darle a los ninis, podrían darle a las mujeres que todos los días buscan el sustento para llevar a sus casas, para llevar de comer a sus familias. Así que yo gestionaré en favor de las mujeres emprendedoras que han sido olvidadas por este gobierno del clan García. Y por supuesto también me daré a la tarea, porque seré una diputada presente y responsable, para también checar todos los derechos de los trabajadores, para que no sean hostigados ni obligados a ir a ningún mitin,
porque lo que hoy vivimos en este gobierno del Clan García es un gobierno donde todos los trabajadores de las instituciones están siendo obligados y son hostigados hasta en sus redes sociales. Vamos rumbo a una dictadura. Ustedes que me ven, jalapeños y jalapeños, ¿qué queremos? ¿Una dictadura o una democracia? Muchas gracias. Candidata Doreni, por alusión, quisiera responder lo que dice la candidata Adriana. Bueno, candidato de Movimiento Ciudadano, por favor. Muchas gracias. Cuando nosotros hemos recorrido las colonias de Jalapa, hemos advertido, además de sus necesidades, muchas preguntas alrededor de qué se trata la labor legislativa. Porque nosotros sí recorrimos, a nosotros no nos anda acompañando la Brigada de Gobierno del Estado ni las camionetas de la CIOP. Nosotros hemos propuesto y hemos intentado comunicar a las personas la función de un diputado a través de 3 principios. El primero, su función constitucional, que tiene que ver, por supuesto, con legislar y reformar leyes para generar bienestar a la sociedad. El segundo, que tiene que ver con generar vinculación estratégica en los 3 niveles de gobierno, que permite implementar proyectos como el del cablebús, como el del metrobús, como del convertir el Cerro del Macuiltepec en el sistema de captación pluvial más importante de Jalapa. Y por último, y no por ello menos importante, el de defender puntualmente a la ciudadanía ante los abusos de la autoridad, ante los abusos de que te manden a marchar con tus propios recursos, ante los abusos de la seguridad pública que te pone o te presenta ante otra autoridad de seguridad pública y te sancione. Nosotras y nosotros consideramos que con estas 3 cosas impulsadas desde el Congreso del Estado lograremos construir prosperidad para Jalapa y lograremos la paz y la tranquilidad para nuestras familias. Muy bien, candidato Agustín Arcos. Ahora sí, candidata Doreni, tiene hasta 2 minutos, por favor, en este bloque. Una de las propuestas que más contrasta del movimiento de Sigamos Haciendo Historia es la universalidad de las becas en pues todo lo que comprende el nivel preescolar, kinder, primaria y secundaria. He platicado con muchas mujeres que son madres de familia, pero sorprendentemente pues en algunos hogares me dicen, y a los padres solteros, pues también para ellos, y a los que siguen en matrimonio también para ellos, que sus hijos e hijas tengan estas becas para empezar. Como ya se hizo en la Ciudad de México, ahora queremos que llegue a todo el país esta universalidad en las becas desde el kinder, primaria y secundaria, y por supuesto en el caso de nuestras adultas mayores que tengan un proyecto y un programa especial de protección desde los 60 a los 64 años antes de entrar a la pensión universal de los adultos mayores, porque en el caso específico de nosotras las mujeres, por el tema pues muy sabido de las dobles jornadas laborales. Gracias. Gracias, candidata Doreni García. Candidato Rafael Pérez Zapatitos, le quiero plantear, bueno, en el tema de los medios de comunicación, pues la sociedad requiere de medios de comunicación independientes, digamos, ¿no? Y de gran acceso para todos. ¿Cuál sería su propuesta para el fortalecimiento de estos, como enlaces, obviamente, de la sociedad, candidato? En el tema de medios de comunicación es importante tomar en cuenta el sentir de cada personaje que se dedica al tema de reportear, al tema de columnistas y sobre todo que son grandes periodistas que están en nuestra ciudad. Yo creo que es importante porque ellos son la fuente principal de información hacia la ciudadanía. Toda la política pública que ejerce el gobierno del Estado, que ejerce la política que se ejerce desde el Congreso del Estado, ellos son los que les dan a conocer a través de sus diversos medios. Por eso es importante estímulos para incentivar los medios de comunicación en nuestro Estado. Es cuanto. Ok, candidato, muchísimas gracias. Candidata Adriana, por favor, el tema es política, gobierno y cultura democrática, y le planteo la misma pregunta desde el legislativo: ¿qué se puede hacer para fortalecer a los medios de comunicación y en general la libertad de expresión? Yo creo que la libertad de expresión es básica. Tenemos que dar esa apertura a los medios de comunicación. Sin los medios de comunicación, como los que están el día de hoy, pues no podríamos llegar a toda la ciudadanía. Es un gremio que ha sido totalmente abandonado y le han cerrado las puertas, por supuesto, el Clan García. Así que yo, como su próxima diputada, seré de puertas abiertas para escucharlas y llegar a un compromiso con el sector de los periodistas.
Gracias, candidata. Dorenly García Cayetano, de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Pues le planteo lo mismo, candidata. ¿Qué se puede hacer desde el legislativo local para fortalecer la libertad de expresión? Bien, desde la Secretaría de Trabajo nosotros impulsamos estas pláticas con todo el sector patronal de los medios de comunicación. Justamente lo que platicábamos y lo que nos cuentan muchas personas que están en el día a día reportereando en la calle es que hay un subregistro laboral. Y antes de llegar a una sanción con el sector patronal de los medios de comunicación, por supuesto se les atendió dando pláticas y combinándolos a, bueno, que se regularizaran en el caso de que hubiera un subregistro, y la mayoría, bueno, pues fue atendiendo este tema. Sin embargo, si prevalece este subregistro laboral donde no tienen las prestaciones que requiere toda la ciudadanía trabajadora, por supuesto que ahí tendríamos que pensar ya en un tema de una sanción más fuerte para pues ver que todos los medios de comunicación, todo el sector patronal, por supuesto, pueda atender las obligaciones con sus trabajadores que están en el día a día. ¿Es propuesta entonces eso, candidata? Es propuesta que podamos ir pues dándole herramientas para poder sancionar cuando exista este subregistro laboral, además de fortalecer el tema de los inspectores laborales. No solamente están en la Secretaría del Trabajo, sino también hay parte de responsabilidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ahí fortalecer la vinculación y darle este entramado jurídico que fuera necesario para que pudieran atender de manera combinada, tanto desde lo laboral como desde las obligaciones respecto a la seguridad social. Gracias. Candidato de Movimiento Ciudadano, ¿usted qué opina al respecto? Gracias. En un gobierno autoritario, el principal enemigo a vencer es la libertad de expresión. Veracruz es uno de los sitios más peligrosos en todo el mundo para ejercer el periodismo. Sin embargo, me siento muy conmovido por las palabras de la candidata García, que comparte que en Veracruz los periodistas se sienten seguros y que con darles seguro social ellos van a tener la certidumbre laboral. Quiero compartirles que desde Movimiento Ciudadano estamos muy preocupados por preservar la libertad de expresión porque es uno de nuestros baluartes democráticos. Nosotras y nosotros hemos entendido que los medios de comunicación son la parte fundamental que permite hacer una reflexión profunda a la sociedad, no solamente del tema de la política, sino de los temas que son socialmente relevantes para la sociedad jalapeña. En este sentido, desde el Congreso del Estado, fortaleceremos los mecanismos de protección para periodistas, para que tengan la certidumbre de hacer su trabajo seguros, para que se sientan en un entorno laboral favorable y para que puedan seguir haciendo esa gran labor de informarnos y de hacernos reflexionar sobre la importancia de su trabajo para tener una mejor sociedad. Muy bien, candidato, muchísimas gracias. Regreso con usted, candidato de Fuerza por México Veracruz, Rafael Pérez Zapatitos. En lo que se refiere a la participación ciudadana en la toma de decisiones, ¿qué propone para el fortalecimiento de una ciudad que tenga mayor poder en la vigilancia de los actos de sus representantes? En este caso, de los y las diputadas locales. Adelante, por favor. Es importante en la ciudadanía combinarlos a crear contralorías ciudadanas que les permita a ellos ubicarnos, cuestionarnos y de alguna forma hasta proponernos para poder ser buenos legisladores. Por eso yo desde el Congreso del Estado voy a proponer que las contralorías ciudadanas sean motivo de juicio sobre los legisladores y sobre todo también de propuestas que incentiven de alguna forma a todos los medios. Muy bien, candidato, muchísimas gracias. Le pregunto lo mismo, candidata Adriana Rojano, ¿cómo hacer para fiscalizar mucho mejor la labor de los diputados y las diputadas locales? ¿Cómo integramos a la sociedad civil en este trabajo? Adelante. Pues bueno, es muy importante. Como tu próxima diputada local del Distrito 11, por supuesto que abriré las puertas del Congreso y seré una diputada presente y responsable y tendré mesas de diálogos con todos, con los periodistas, con los artistas, con todos los ciudadanos, porque en todos los recorridos que he llevado hay muchas problemáticas en Jalapa, pero el tema de la libertad de expresión es uno de los temas más importantes y que ha sido muy vulnerado por este gobierno. También ocultan mucho los feminicidios. Protegeré a las mujeres, porque soy madre de familia y me preocupan tus hijos. Y yo voy a cuidar
a tus hijos. Legislaré y exhortaré en favor de todos los hijos de las jalapeñas y los jalapeños. Muchas gracias. Gracias. Doreni García Cayetano, de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, ¿qué propone para el fortalecimiento de una sociedad que tenga mayor poder de vigilancia en los actos de las y los diputados locales? Muy bien, ya está establecido el tema de los informes legislativos. Sin embargo, a mí siempre me ha parecido que, bueno, pues en un solo evento, por más que puedas llegar a 1000 personas, lo más importante es caminar casa por casa, que es la mística de nuestro movimiento, informar casa por casa. Desde incluso estas famosas Brigadas del Sol hace muchos años se implementaron estos periodiquitos para informar la política pública a la que tienen acceso la ciudadanía, porque hay mucha gente que desconoce algunos de los programas de los que podrían ser sujetos, y finalmente todos estos programas que lleva a cabo el Ejecutivo son aprobados desde lo económico en la Cámara de Diputados, tanto local como federal, por lo cual a mí me parece que este mecanismo es ya implementado, que son los informes, ayudarlo, acompañarlo con el tema de ir casa por casa informando acerca de esto que se ha legislado, el presupuesto que se ha destinado, y otra es el tema del presupuesto participativo. Ya funciona en otras entidades y creo que podemos generar esta participación ciudadana para donde podemos mover los recursos y fortalecer la cultura democrática. Muy bien, candidata Doreni. Vamos ahora con el candidato de Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos. ¿Usted qué opina, candidato, al respecto de exigir a los diputados y las diputadas una mejor rendición de cuentas? Gracias. Cuando nosotras y nosotros votamos por una diputada, por un diputado, lo que estamos haciendo a través de nuestro ejercicio democrático es contratarlo. Por eso no podemos comprender cómo es que el Congreso del Estado se encuentre cerrado y esté cuidado por más policías que muchas de las casas de las ciudadanas y los ciudadanos de Jalapa. Nosotros encontraremos los elementos para generar reales estrategias de participación ciudadana. No la consulta popular que aparece en el Código Electoral, sino más bien mecanismos que permitan a la ciudadanía exigir resultados puntuales a sus diputados. ¿Quieren saber por qué lo queremos hacer así? Porque como no ha pasado, hemos permitido que diputadas y diputados voten porque tú hoy no tengas agua, porque hoy tú no tengas mejores oportunidades. La sociedad jalapeña está cansada de diputados que simulan. Nosotros estaremos trabajando por recuperar la tranquilidad de tu familia, por legislar sin que tengamos acciones de inconstitucionalidad, que por cierto los gobiernos de Morena llevan 27, y trabajaremos para que te sientas en una ciudad segura, con prosperidad y donde puedas vivir en paz. Muy bien, candidato. Regresamos de nuevo con el candidato Rafael Pérez Zapatitos. Le preguntaría, candidato de Fuerza por México Veracruz, ¿cómo hacer para mejorar la productividad de la legislatura? Lo primero que se tiene que hacer es ver la participación de cada candidato o cada diputado en el Congreso. ¿Qué propone? Porque podemos proponer muchas cosas que se nos alcancen, pero ¿qué proponemos para mejorar las condiciones presupuestarias del Estado, de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas? O sea, ¿qué vamos a hacer al llegar al Congreso? Tenemos que revisar las leyes, tenemos que implementar reformas también que los beneficien. O sea, no podemos hablar de llegar al Congreso y proponer que vamos a generar grandes proyectos cuando sabemos realmente el perfil de lo que es un legislador, precisamente que es legislar, fiscalizar y gestionar de manera breve, lo digo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las propuestas que se hacen en el Congreso, ¿cómo lo vamos a transmitir, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, en el caso de las mujeres que no tienen acceso a una vida libre, ¿sí? ¿Cómo vamos a legislar en ese sentido? Yo creo que en este sentido tenemos que ser más responsables, tenemos que hacer propuestas que beneficien tanto a la ciudadanía como al Congreso mismo. Muy bien, gracias, candidato. Vamos ahora con la candidata de Fuerza y Corazón por Veracruz, Adriana Rojano. ¿Qué hacer, candidata, para mejorar la productividad en la legislatura? Ha habido fuertes críticas respecto de este tema. ¿Usted qué opina? Así es, ha habido fuertes críticas porque es una realidad. Los diputados actuales no van. Hay un Congreso ausente completamente y eso lo saben. Los ciudadanos, cada vez que voy en mis recorridos, me dicen no conocemos a los diputados actuales del Congreso. Yo quiero decirles que quiero ser su próxima diputada local por el Distrito 11 porque seré una diputada presente
escuchando a la ciudadanía, y no queremos más del clan García, que ha sido un gobierno omiso, ineficiente e ineficaz. Muy bien. Candidata Doreni García Cayetano de Sigamos Haciendo Historia, digamos, ¿cuál sería el grano de arena que pondrías en caso de llegar a la legislatura para mejorar la productividad en el Congreso? En este caso, pues que todos votemos. Fíjense que en las votaciones del presupuesto público, el presupuesto que nos llega a todas y todos, la mayoría de la oposición se ha ausentado. Es decir, como lo hemos mencionado todos los que estamos aquí, efectivamente la función de un diputado es votar el presupuesto, votar las iniciativas, presentarlas, acompañarlas en grupo, y ni eso llega la oposición a hacer, a su única tarea, que es votar. Gracias. Muy bien, candidato de Movimiento Ciudadano, ¿cómo abonaría usted en caso de que los votos le favorezcan para mejorar la productividad en el Congreso? Muchas gracias. Pues me parece que la candidata García ya encontró la solución, que es votar por lo que le indique su partido. Eso se tiene que acabar. El Congreso del Estado se respeta. El Congreso del Estado es la representatividad democrática de las veracruzanas y los veracruzanos. Y desafortunadamente, particularmente en Jalapa, hoy no tenemos a ninguna diputada y a ningún diputado que esté peleando por los cobros indebidos de SEMAS, que esté peleando porque hacen puentes sin sentido, que estén peleando porque están acabando con la masa forestal. Necesitamos un cambio de rumbo en nuestra ciudad, y desde Movimiento Ciudadano estaremos trabajando y luchando de la mano contigo, porque la chamba es mía, pero la labor es de todas y todos para que Jalapa vuelva a sonreír. Muy bien. Candidato Rafael Pérez Zapatitos, tiene usted 2 minutos con 50 segundos todavía. Política, gobierno y cultura democrática. ¿Qué otro planteamiento tiene al respecto, candidato? Yo creo que también la productividad en torno para el presupuesto, es importante reducir el número de diputados que hay en el Congreso. Actualmente hay 50 representaciones, 30 electos y 20 plurinominales. ¿Qué tenemos que hacer? Los pluris nacieron precisamente para representar a las minorías, en ese momento no eran representadas. Actualmente hay muchos partidos políticos que ya su porcentaje le da y adquieren pues, un diputado en una elección de mayoría relativa. Tenemos que reducir ese número de plurinominales, tenemos que desaparecer a los plurinominales. ¿Con qué finalidad? De tener una menor presupuestación en el pago de los legisladores, y que ese presupuesto que se obtiene de los plurinominales que desaparecen, enviarlos a una bolsa que permita abatir el gran rezago social que tenemos. De igual manera, con el Senado también. El Senado se tiene que reducir, que todo legislador, desde el senador hasta diputado federal y local, sean electos por el principio de mayoría relativa. Es cuanto. Gracias, candidato. Adriana Rojano, de Fuerza y Corazón por Veracruz. ¿Qué otro planteamiento tiene, candidata, para la gente que nos está viendo en torno del tema política, gobierno y cultura democrática? Así es, pues impulsaré la capacitación en materia de igualdad de los funcionarios públicos en todos los niveles, porque ya sabemos que solamente son favorecidos los del clan García. Los demás funcionarios de gobierno son obligados, son hostigados, son obligados a ir a los mítines, no tienen los fines de semana ni para ir con sus familias a recobrar lo que nosotros sí queremos recobrar. Queremos recobrar un Veracruz libre, que sea de ciudadanos libres y que todas las familias crezcan en un ambiente de armonía, no obligados. Y aquí les pongo otro ejemplo. Tenemos a su cuñado, porque su hermana es la actual magistrada, que fue nombrada por el Ejecutivo. Volvemos al nepotismo. Es un ciudadano el que es titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. En horarios laborables estaba viendo el partido de la NFL. Eso ya es del conocimiento público, el nepotismo, de lo que tanto se quejaban ellos, porque ellos siguen hablando del pasado, que se pongan a gobernar, pero ya les falta muy poco, porque ya se van. Muy bien, candidata Doreni García Cayetano, en el tema política, gobierno y cultura democrática, ¿alguna propuesta o responde a la candidata por alusión?
No respondo a la alusión, pero sí podemos seguir fortaleciendo la cultura democrática. Para eso es dar más acceso a la información. Algunos de estos ejercicios los podemos ver a nivel nacional, como el tema de las famosas mañaneras, que incluso las intentaron cancelar. Estos ejercicios pues le permiten a la ciudadanía opinar, y esto es parte del acceso a la información y la cultura democrática. Puede gustarte, puede no gustarte, pero tienes acceso a todos los temas de interés público diariamente, y esto, bueno, pues ayuda mucho al fortalecimiento de la cultura democrática y sobre todo el acceso a la información. Gracias. Gracias, candidata. Candidato Agustín Arcos, de Movimiento Ciudadano, adelante, tiene 2 minutos 14 segundos. Muchas gracias. Para fortalecer la cultura democrática, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer el Estado de Derecho. Y en ese sentido, ¿cómo podemos exigir al funcionario público que da un servicio público de calidad si se la pasan todo el tiempo mandándolo a marchar con sus propios recursos para apoyar a las candidaturas del partido en el poder? ¿Cómo podemos exigir al servicio público que se comprometa con la ciudadanía si tiene que ocupar de su propio salario para acompañar a una candidatura que ni siquiera conoce? Nosotras y nosotros estamos proponiendo fortalecer la legislación para que esto ya no pueda pasar, para que tú, funcionaria, tú, funcionario, encuentres un mecanismo a través de las contralorías internas de tu propia institución donde puedas denunciar a tu superior jerárquico sin que tengas o corras ningún peligro de que te quedes sin el sustento para ti y para tu familia. Es importante reivindicar el servicio público. Las y los servidores públicos son servidores de Veracruz, no servidores de ningún partido político, y nosotros en Movimiento Ciudadano, desde la legislatura del Estado, lucharemos de la mano con ustedes para que eso suceda. Gracias, candidato. Regreso con el candidato Rafael Pérez Zapatitos. Su propuesta, candidato, para abatir la desigualdad social y económica y que obviamente lastima tanto al sistema democrático veracruzano, por favor. Sí, en ese sentido, yo quiero hacer una revisión. ¿Sí? El Congreso del Estado congeló la Ley de Identidad de Género, ¿sí?, que ya ha sido aprobada en 16 estados. Esta ley permite a las personas trans que puedan elegir libremente su identidad y mejorar los trámites legales correspondientes, ¿sí?, que le permita tener un acceso mejor a servicios, a salud y vivienda. ¿Sí? ¿Y qué buscamos al revisar esta ley? Reactivar la aprobación, ¿sí?, de la identidad de género que permita tener a las personas las demandas sociales de las personas trans para el acceso a la salud, vivienda y el ejercicio pleno de sus derechos. O sea, también aquí lo que buscamos es endurecer, ¿sí?, las leyes y tipificar el delito transfeminicidio para combatir esta problemática y brindar un verdadero clima de seguridad e inclusión social. Es cuanto. Gracias, candidato. Vamos con la candidata Adriana Rojas, tiene hasta 1 minuto con 36 segundos. Fuerza y Corazón por Veracruz, adelante. Así es. Bueno, pues yo quiero concluir diciéndoles que seré una diputada presente porque es lo que necesitamos. Todo este mes que llevo, porque a los locales nada más nos dan un mes, pero aquí a la candidata García, que pertenece al clan García, desde que pretendió ser senadora, tiene todo tapizado, todo Jalapa, con sus lonas y con su publicidad, y esos son actos anticipados de campaña. Necesitamos un Veracruz y un México democrático, que seamos igualitarios todos, que tengamos los mismos derechos todos. No queremos una dictadura, queremos vivir el Jalapa de antes, donde nuestros hijos salían a jugar y que nosotras como madres de familia estábamos tranquilos que llevaban con bien a nuestras casas. Seré una diputada cercana a la gente porque siempre he trabajado desde el corazón. Muchas gracias. Listo, candidata Doreni García Cayetano, para ir rematando tiene 46 segundos. Es política, gobierno y cultura democrática, por favor. Bien, para fortalecer también la cultura democrática nos parece imprescindible disminuir la deserción escolar de las niñas y los niños, y a propósito de lo que comentaba anteriormente, pues las becas ayudarán a fortalecer esta parte, pero además disminuir la desigualdad también forma parte de contribuir a que esta cultura democrática no sea para unos cuantos. La cultura democrática, así como el acceso a la información y el acceso a las discusiones públicas y políticas, no debe ser de unos cuantos. Ahora están opinando todas y todos los que viven en las colonias populares, y eso ya representa en sí un avance en la cultura pública de nuestro país, pero sobre todo en la democracia.
Gracias, candidata. Le informo que ya se concluyó con su bolsa de tiempo en esta etapa de réplica y contrarréplica. Vamos ahora con el candidato de Movimiento Ciudadano para finalizar. Candidato. Muchas gracias. La política pública del gobierno de Cuitlagua García ha sido un desastre, como lo han sido las diputadas y diputados que han disque representado a Jalapa ante el Congreso local y el Congreso de la Unión. Me gustaría compartir contigo cuáles son nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho. En ese sentido, quiero compartirte que estamos muy preocupados por las instituciones de seguridad pública y, por supuesto, por la ciudadanía. Haremos las reformas necesarias para plantear la figura de autoridad municipal responsable. Esta autoridad municipal responsable se trata de un juez cívico que, cuando una autoridad te ponga a disposición, sea ella la que evalúe la pertinencia de esa detención y, si no cometiste nada, te puedas ir, y si cometiste un delito, pues efectivamente hay que pagar por él. Y por otro lado, para proteger a las instituciones de seguridad pública, vamos a legislar para fortalecer sus salarios, para que tengan salarios dignos, pero sobre todo para que cumplan puntualmente con sus horarios laborales. Es anticonstitucional tener a las instituciones y a las corporaciones de seguridad trabajando más del tiempo del que marcan sus reglamentos. Como también es muy importante para la seguridad de las instituciones como de los ciudadanos que todas y todos los policías en Veracruz porten una cámara las 24 horas, mientras, bueno, no 24 horas, sino del tiempo que se encuentren en servicio. Listo, se concluyó con su tiempo en esta etapa. Tiene 49 segundos el candidato Rafael Pérez Zapatitos. Adelante, candidato, para rematar ya en este bloque. Para reforzar la cultura democrática tenemos que ser incluyentes en todos los sentidos. Y en esa inclusión debemos de contemplar a todas las personas diferentes. Por eso insisto en que vamos a atender, en el caso de las personas con identidad de género diferente a las nuestras, vamos a fomentar la creación de un instituto de estudios de diversidad de género para concientizar a la población en torno a la importancia de su inclusión social en este gobierno. Listo, candidato. Candidata Adriana Rojano tiene 36 segundos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Para tener una cultura democrática necesitamos una participación ciudadana activa. Eso es lo que necesitamos, activa, y que por supuesto vayamos de la mano de los ciudadanos, que eso es lo más importante. Yo les quiero compartir, como madre de familia, que le da más miedo a mi hija y a mis hijas salir a la calle y encontrarse una patrulla con policías. ¿Por qué? Porque lejos de sentir tranquilidad, que nos están cuidando, es al contrario, les da miedo porque los extorsionan a los jóvenes y eso no lo podemos permitir. Gracias, candidata. Rafael Pérez Zapatitos, ¿quiere utilizar los 20 segundos? Sí. Adelante, por favor. Efectivamente, en las calles y en las colonias nos dicen, queremos vivir tranquilos, queremos vivir en paz. Necesitamos tener policías que sean integrados a la comunidad, que conozcamos desde sus orígenes, no que nos traigan policías que desconocemos. Por ello es importante atender el tema de la seguridad pública en nuestra ciudad. ¿Es cuánto? Concluimos ya este tercer bloque y vamos ya avanzando, mi querida Moni. Así es, Rafa. Bueno, pues hemos llegado al mensaje final. Cada candidatura contará hasta con 1 minuto para dar su mensaje final. De acuerdo al orden sorteado, le doy la palabra a la candidata Doreni García Cayetano de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Adelante, candidata. Como la campaña de los adversarios se basa en hablar de mí, pues les voy a dar más datos de mi origen. Yo soy la orgullosa hija de un matrimonio de una colonia popular. Mi papá, mecánico, falleció de cáncer. Yo tenía un hermano con discapacidad, con parálisis cerebral. Y mi mamá nos sacó adelante a sus hijas, a sus 3 hijas y a mi hermano varón adelante sin el apoyo de nadie. A mí me da mucho orgullo representar este movimiento que le devolvió la dignidad a personas con discapacidad y lo aprobamos desde el Congreso. Y por eso este proyecto es tan noble, porque protege a todas las familias que tienen una situación similar a la que vivió mi madre y que no sabía qué hacer, que por cierto también falleció, y ellos no tienen ni siquiera ese respeto de hablar de la gente muerta, que pues ya no está para defenderse. Pero desde allá supongo que está muy orgullosa de que estamos por lograr el 2º piso de esta transformación. Gracias, candidata. Toca el turno del mensaje final al candidato Agustín Arcos de Movimiento Ciudadano. No se puede construir un 2º piso donde no hay primer piso. Por eso debemos de estar todas contentas y contentos de que los que no nos supieron gobernar ya se van. Por fin, fueron 6 años donde Veracruz ha sufrido
y donde particularmente Jalapa ha sufrido de obras faraónicas. Tenemos la obra de las trancas, el famoso dromedario, o tenemos la megarrampa en Lázaro Cárdenas que se está cayendo a pedazos. ¿A quién le preguntaron si eso era un proyecto viable para mejorar la movilidad? ¿A quién consultaron si era viable tirar esos árboles? Yo quiero construir contigo, desde esta candidatura de Movimiento Ciudadano, un nuevo Jalapa, la Jalapa que viene. Una ciudad con agua, una ciudad con movilidad incluyente y una ciudad donde se respete el Estado de Derecho. Nosotros somos lo nuevo y queremos construir contigo lo mejor para Jalapa, pero sobre todo lo mejor para ti y para toda tu familia. No te olvides, este 2 de junio sal a votar, Movimiento Ciudadano, Agustín Arcos, vamos a ganar. Gracias, candidato. Toca el turno del candidato Rafael Pérez Zapatito de Fuerza por México, Veracruz. Estimada ciudadana y ciudadanos, recuerda que los diputados no hacemos trenes, no hacemos carreteras, no hacemos grandes proyectos. Gestionamos, que es diferente. Por eso yo te invito a que veamos una política con rostro humano, que desde el Congreso la política se vea con un sentido común de beneficio hacia la clase más desprotegida y hacia toda la sociedad en general. Por eso yo te invito que reflexiones tu voto y si crees que generamos tu confianza, nos invitas a ser parte de este Congreso del Estado que está próximo a ingresar. Soy Rafael Pérez Sánchez, antropólogo social, y espero que este 2 de junio nos dé tu confianza y votes Fuerza por México. Vamos a ganar. Gracias, candidato. Toca el turno de la candidata Adriana Rojano Pasi de Fuerza y Corazón por Veracruz. Muchas gracias. Jalapeñas y jalapeños, yo sí puedo verte a los ojos. Soy Adriana Rojano Pasi y espero que me des la oportunidad el próximo 2 de junio para que salgas a votar con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, para que hagamos el cambio. Tenemos que votar 5 de 5 por nuestra presidenta Xóchitl Gálvez, por la fórmula de los senadores Sara Ladrón de Guevara y Miguel Ángel Yunes Márquez, para nuestro gobernador José Francisco Yunes Zorrilla y nuestro próximo diputado federal Américo Zúñiga Martínez, y por mi amigo Sergio Hernández por el Distrito 10 y por una servidora Adriana Rojano Pasi. Los programas sociales se quedan, los que se van son los de Morena, los que no han sabido gobernar. Espero me des tu voto de confianza. Muchas gracias. Gracias, candidata. Gracias, candidatas, candidatos. Hemos agotado el formato de este debate. Mi compañera Mónica Camarena, gracias, Mónica. Gracias, Rafa. Y su servidor Rafa Meléndez, les agradecemos enormemente a nombre del organismo público local electoral que nos haya acompañado. Gracias a los participantes, a los y las participantes y a los y las que nos siguieron en las diferentes plataformas. Muy buena tarde y además el llamado reiterado es que usted salga este domingo 2 de junio a votar. Hay que votar todas, todos y todes. Muy buenas tardes.